tu espacio. Muchísimas gracias. Primero que nada, agradecerte a ti, Steve, por la invitación, la deferencia que has tenido para conmigo. La verdad es que les agradezco de sobremanera. Les felicito por este magno evento, este primer foro, y sobre todo les agradezco a la Red Nacional de Jóvenes de Ambiente y a todos sus nodos, específicamente al nodo Bogotá, pero también saludo muy afectuosamente desde la Ciudad de México, México, a cada uno de ustedes y a las personas que nos puedan seguir en la transmisión. Prometo no aburrirlos demasiado, no es mi motivación el aburrirlos, pero hay que hablar justo de este primer foro y sobre todo pues de la gestión pública, ¿no? Ya la expositora, que por cierto también saludo a todos los que me acompañan en la mesa de las exposiciones o a este cúmulo de jóvenes, la gran pléyade de jóvenes que nos acompañan hoy, pues les agradezco demasiado a todos y cada uno de los ponentes y panelistas que están con nosotros, y también a quien va a cerrar le mando un saludo cordial. Reitero, la panelista que me antecedió pues ya nos hablaba, ¿no?, de este concepto de la gestión pública. Al final del día, una definición sencilla nos la da la CEPAL, es el concepto está generalmente asociado al necesario control social y a la transparencia. Nos podemos quedar ahí en aras, ¿no?, de buscar pues justo este ámbito de la preocupación de los resultados finales o impactos que van a referir en todo caso a las políticas públicas en la ciudadanía, la sociedad y el país. De hecho, mi charla se va a intitular justo La política y las políticas públicas, una breve reflexión. Pero antes de irnos directamente a la presentación en PowerPoint, me gustaría hablarles así tal cual a capela, en tanto que, bueno, tenemos que reconocer que dentro del campo político siempre ha existido un desarrollo del poder cada vez más exorbitante, cada vez más lo vemos en América Latina, ¿no? Desde el norte de nuestro país, México, hasta la Patagonia, podemos ver que los agentes políticos, cuando llegan una vez al poder, no solamente se quedan ahí, sino que quieren más y más poder, ¿no? Hay una... son insaciables. En este sentido, bueno, pues hoy comprendemos más que nunca que la política, de hecho, debe ser la herramienta para evitar que este tipo de demagogos lleguen ahí, pero también que la política deje de verse como esta idea de lo corrupto, de lo blasfemo, de lo impío, ¿no? La política, todo lo contrario, debe de ser esta herramienta, este bártulo con la que los individuos diriman sus conflictos, pues encontrando así sociedades más civiles, o si ustedes me lo permiten, pues bueno, civilizadas, ¿no? Porque tal y como lo planteaba Thomas Mann en La montaña mágica, la política es un humanismo, y aquí me quiero detener un poco. ¿Qué significa que la política sea un humanismo? Siempre que uno le pregunta a las personas qué es la política, reitero, te comentan que es lo peor, lo corrupto, lo vil, todo lo que se puede decir que es ignominioso, ¿cierto? Pero yo creo lo contrario, la política es la herramienta que va a ayudarnos a la humanidad a poder salir de este atolladero, de esta visión sesgada que tenemos de la realidad y sobre todo de la vida en sociedad. Entonces, reitero, la política es un humanismo en tanto que vela por el desarrollo no solo del individuo en esta visión atomizada que es absurda, sino por el entendido de la comunidad como un ente de pluralidad. Esto es, sociedades más plurales, abiertas, libres, van a exigir para su consecuente desarrollo la implementación del conocimiento interdisciplinario, del que, por cierto, los dos insignes panelistas que me antecedieron ya habían comentado. Entonces, al hablar de las políticas públicas en la gestión pública, pues hacemos hincapié en la toma de decisiones que los agentes políticos que nosotros hemos delegado para que estén ahí, pues han de emprender, ya que al fin y al cabo, estos vamos a denominar los tomadores de decisiones, pues lo que van a buscar es la integración completa pues de estos objetivos y métodos de la acción política, en este caso de las dos grandes esferas del poder, la cuestión pública y la cuestión privada. Recordemos que tenemos dos esferas principales, pero la tercera también es sumamente importante. Tenemos la esfera pública, tenemos la esfera privada y la esfera gubernamental. Cuando estas tres esferas, digamos, en un pensamiento del diagrama de Venn, se unifican en un universo y tenemos esta triple intersección, podemos decir que la política pública es la más óptima. No necesariamente las agendas se cumplen en completitud, pero lograremos articularla o crear una sinergia interesante. Entonces, hoy podemos decir que la gesta de las políticas públicas, pues tiene su origen en este periodo entre las dos guerras mundiales, ¿cierto? Cuando las ciencias sociales y sobre todo las ciencias sociológicas norteamericanas, pues van a prestar más atención al perfeccionamiento del método. De hecho, el método en sí
ya nos habla de una labor objetiva, ¿no? Vamos a quitarnos de la cuestión de la cualitatividad, vamos a dejar lo subjetivo. En el siglo XVI, sobre todo en el XVII, estaba muy marcado con René Descartes, en algún momento lo había platicado, pero regreso. Vamos a quitarnos el ente de lo cualitativo y vamos a pasar entonces sí a lo que nos interesa como científicos sociales, que va a ser al método cuantitativo, ¿no? Entonces, justo así es como surgen las ciencias de la política, que no son otra cosa que el conjunto de disciplinas que se van a encargar de explicar los procesos de elaboración y sobre todo de ejecución, pues de las políticas mediante la interpretación de datos, ¿no? Reitero, pasamos de lo cualitativo a lo cuantitativo, ya tenemos una información e interpretación para al final del día, pues darle solución a los problemas de políticas en un determinado periodo, en un determinado momento, como bien decían los dos panelistas que me antecedieron, hay que ver dónde se aplica, cuál es el contexto. Recordemos tal vez una frase de Ortega y Gasset: soy yo y mis circunstancias. Tenemos que ver las circunstancias del país en donde se aplica, incluso no solamente del país como un contexto nacional, sino municipal o muy local, ¿no? Porque dependiendo de la política pública, pues ahí se aplica, ¿no? Entonces, reitero, la labor de todo político en el día con día no es ya el ser simple un demagogo. Debe tener una capacidad de tomar decisiones, entre otras muchas cosas, pero principalmente la labor de todo político que se digne de ser un buen político, que sirva para la política y que no se sirva de la política, como decía Max Weber, en El político y en el científico. La labor de todo político, reitero, debe centrarse principalmente en establecer las políticas públicas como un factor común de la política y de las decisiones tanto del gobierno como de la oposición. Ya basta de que si llega un color al gobierno y que no comulgo yo con ese color, pues entonces digamos que todo lo que venga a hacer este político o tal o cual color es malo. No, debemos de reestructurar y debemos de unificar para poder modelar una verdad posterior a la debemos de dejar esta idea de que cuando llega un ente en el poder existen choques y oposición, existen equilibrios, contrapesos que son necesarios para toda democracia, pero lo que quiero decir es que con la política que realmente necesitamos, pues vamos a proyectar la búsqueda por establecer políticas públicas sobre determinados temas o incluso influir en ellas, ¿no? Sin embargo, ahí no termina la labor del político, ya que el quehacer continúa con el diseño, la gestión, la evaluación de estas mismas, ¿no? De las políticas públicas, aplicando, claro, el método analítico del que ya hablé previamente. Entonces, un requisito importante, además, es el desarrollo de los procesos políticos, ¿no? Y sociales, ya sean gubernamentales o externos, es decir, todo esto que tenga un cauce previamente establecido para la debida articulación de propósitos y resolución de conflictos. A esto algunos autores le han llamado la ventana de oportunidad, ¿no? Podemos decir, claro, está que estamos ante una política pública de excelencia cuando pues da origen a aquellos cursos de acción y flujos de información entrelazados con el objetivo principal que el objetivo político sea auspiciado mediante la forma democrática, ¿no? Esto es que tenga legitimidad y que además pues sea en todo momento pues parte del orbe gubernamental, que esté articulado y que posea orientación y contenido, instrumentos o mecanismos, definiciones o modificaciones institucionales y todo lo que además se conjuga dentro de la sinergia de la política pública. Hoy, por ejemplo, y con eso paso a la presentación en PowerPoint, hoy, por ejemplo, la comunidad científico-social pues define con mayor exactitud la naturaleza y límites de las políticas públicas a las que se les atribuye las siguientes características y marco solamente por mencionar algunas 5. La primera importante característica de las políticas públicas en nuestra actualidad tiene que tener un tema del contenido, ¿no? El contenido no es otra cosa sino la actividad pública en cuanto se identifica bajo la forma de una sustancia o de un contenido, y ahí se va a movilizar el recurso para generar los resultados o los productos necesarios, que son los que el analista va a examinar como un problema de investigación para la acción. Aquí vamos a tener mucho esta concepción del ente abstracto en el entendido de la acción, ¿no? Vamos a comprenderlo nosotros como el agente político, el agente de praxis, el agente de acción que toma las decisiones, ¿no? Vamos a llamarlo mejor tomador de decisiones. El segundo término importante o característica importante de las políticas públicas, pues es el programa, ¿no? Una política pública no se reduce a un único acto concreto considerado aisladamente, sino que detrás de este acto, detrás de tales o cuales actividades, pues va a existir un marco más general
en el que se va a integrar el propio acto. No pensemos que la política pública se ejecuta y todo pasa en esta caja negra y se acabó. No, la política pública va más allá, de hecho es un sistema abierto y no un sistema cerrado, como muchos lo pensaban en otra hora. La tercera característica, y para que no me coma el tiempo, voy un poco más rápido, es una orientación normativa. La cuarta es un factor de coerción, ¿no? Existe al final la actividad pública que va a proceder de la naturaleza autoritaria del que se haya investido pues el actor gubernamental. Esto no es nada nuevo, esto es la formación o la conformación del Estado según Max Weber. Nosotros ya sabíamos que el Estado pues es este ente que posee el poder legítimo de la violencia. Por ello, la política pública también va a estar investida de un factor de coerción, o la actividad pública va a proceder de la naturaleza autoritaria de que se haya investido el actor gubernamental. Es decir, este actor gubernamental, va a poseer una legitimidad que no es otra que la de la autoridad legal. Y el último componente, y con ello paso a la presentación, pues es una competencia social. Esto es, una política pública se define por su competencia, por los actos y disposiciones que afectan la situación, los intereses y, por supuesto, los compromisos de la propia administración, que en este caso los compromisos administrados y de la administración va a desembocar en lo que estamos viendo hoy, que en materia de agenda, pues esa es la administración pública, ¿no? Entonces, paso de una vez directo con la presentación para que puedan ustedes a bien verla. Es una presentación que nos habla un poco, sobre todo, de lo que estamos nosotros analizando en el hoy con hoy, pero es importante que lo consideremos porque al final del día es como se conforma el ente de la política, ¿no? Cómo podemos entender la política. Entonces, toda vez que ya está la presentación en sus pantallas, vamos a darle parte, ¿no? Reitero el agradecimiento a Jóvenes de Ambiente, en específico al Nuevo Bogotá, ¿no? A mi casa de estudios, la UAM, la Unidad Iztapalapa, y estoy muy congratulado de estar en este primer foro de liderazgo y cooperativismo en la gestión pública. Este cooperativismo justamente se gesta desde la parte de América Latina, y enhorabuena por la invitación que le hacen a este decoroso personaje. La política y las políticas públicas, una breve reflexión. Es 23 de marzo del 2021 y en este caso debemos de comprender qué sucede con nuestro eterno aliado. Siempre platico yo con los que me conocen que para mí uno de los primeros aliados del pensamiento crítico, por supuesto, que es Sócrates, ¿no? De hecho, aquí está el cuadro de la muerte de Sócrates, Jack Lewis David. En ese sentido, ¿por qué es nuestro primer aliado Sócrates y qué tiene que ver con lo que previamente he platicado? Porque nosotros como ciudadanos, como dadores de nuestro poder, ¿no? Aquellos que delegamos el usufructo o el voto, o como usted lo quiera decir, pues tenemos que preguntarnos por el todo, tenemos que reflexionar, tenemos que utilizar esta famosa mayéutica socrática, preguntarnos por el día con día, por qué suceden las cosas, incluso por qué los tomadores de decisiones que los hemos designado nosotros en las votaciones libres, democráticas y todo lo que se quiera decir al respecto, por qué tomaron esa decisión y por qué no otra. En el caso mexicano, ¿por qué se optó por un aeropuerto y no por otro? ¿Por qué se optó por hacer un hospital acá y no allá? ¿O por qué se optó por cierta política pública en materia de educación y no por cierta política pública en materia de salud? Etcétera, etcétera. Por ende, nuestro eterno aliado siempre va a ser Sócrates, porque nos ayuda a preguntarnos por todo, y hoy preguntarse por el todo es siempre tan necesario como ayer. En este sentido, me voy a regresar un poco para entender por qué sirve la política y por qué la política hoy, justo con la administración pública y sobre todo con este foro que además estamos conllevándolo a la administración y a la gestación de los conocimientos necesarios para tomar las decisiones oportunas en el ámbito de nuestras competencias, ya sea local, municipal, nacional, federal, como se considera al respecto. Pues bueno, todo esto viene de Aristóteles, ¿no? El ser humano necesita vivir en sociedad para sobrevivir. Esto nos lo había planteado Aristóteles en el 400 a.C., pero para vivir en sociedad debemos convivir con los demás, ¿no? Esta convivencia al final del día se va a arropar de una necesidad de comprender al otro, ¿no? Nosotros hoy lo comprendemos como la otredad, como la solidaridad. Hay términos incluso nuevos o necesarios, porque la misma sociedad es dinámica y es cambiante, y como es cambiante, pues requiere de nuevas terminologías. Según Wittgenstein, pues al final los términos se acuñan para comprender nuestra verdad. Para poder convivir con los demás, pues debemos organizarnos en primera instancia, tal como nosotros nos hemos organizado para darnos cita el día de hoy en este primer foro, a las 5 de la tarde en México, 6 de la tarde en Colombia, etcétera, etcétera, ¿no? Siempre tenemos que organizarnos para poder convivir, y al final del día, organizarnos muestra una clave de nuestra racionalidad. Al final del día, nosotros podemos organizarnos y convivir
a través de la política, ¿no? Entonces, reitero, la política va a dirimir los conflictos, pero para ello necesitamos forzosamente las herramientas necesarias para poder aportar al debate y al diálogo. Esto no lo digo yo, ya lo decía Aristóteles en su Política, en el 400 a.C., y la fórmula más básica que conocemos de Aristóteles es el son politikon, o el animal político, el animal gregario. Sin embargo, no hay que olvidar que también Aristóteles en su Política, y esto es interesante, si bien dice que el hombre es un animal gregario, también el hombre, lamentablemente Aristóteles no ponía humanos, vamos a cambiar el término hombre para recoger la idea de la mujer también, los humanos son entes gregarios, pero también son amantes de la guerra. Entonces no hay que olvidar que sí, Aristóteles menciona que el humano es amante de estar en convivencia, pero también es un amante de la guerra. Entonces tenemos la dualidad, pero pues ¿qué es este mundo sin una dualidad? Vida y muerte, negro, blanco y bueno, malo, ¿no? En este sentido. La política al final del día va a pretender alcanzar el bien común. Este bien común, ojo, no es el bien común del siglo XVIII, no es Rousseau, no son los ilustrados, porque si ustedes me lo permiten y tal vez en otra invitación que me hagan llegar, con gusto se los planteo más a profundidad, el bien común fracasa porque el bien común lo único que pretende sustentar es la acción de un gran soberano, ¿no? Y entonces como el soberano se erige en aras del bien común, entonces el soberano nunca tiende al error. Y así se justifican ciertas monarquías, etcétera, etcétera. No estamos hablando de ese bien común en el que Rousseau basa su contrato social, sino estamos hablando de la idea en que todos jalemos por una misma sintonía, que todos estemos en el mismo canal, que todos conozcamos en cierta manera lo que mejor nos conviene. A eso me refiero con el bien común. Y en la política, para alcanzar el bien común, pues se alcanza a través de dos instancias. Primeramente, las leyes, ¿no? Un sistema muy kelseniano, el imperio de las leyes, y segundo, que es lo más moderno o lo más actualizado, pues mediante las instituciones políticas que, ojo, hoy es importante la institución, pero más importante que la institución sea autónoma. En el caso mexicano, yo siempre lo he dicho, México es un país apenas recién democrático porque no tuvimos una instancia, una institución, no tuvimos una institución que fuera el árbitro de las elecciones hasta hace menos de 10 años. Les estoy diciendo que el Instituto Nacional Electoral, el INE, quien es el árbitro en las elecciones, el Instituto Nacional Electoral no tiene más de 10 años de autónomo. Entonces las instituciones políticas son muy necesarias, pero también su autonomía. Y todo ello porque al final del día pues va a poner límites a comportamientos contrarios al bien común, ¿no? En este caso podemos definir brevemente la ética, que la ética no es otra cosa sino el arte del bien vivir, por así decirlo, ¿no? Vamos ya con el fin para no alargarme demasiado. Yo siempre cierro casi las conferencias con este cuadro, me parece magnífico, de Caravaggio, Jugadores de Cartas. En este caso, nosotros pensemos que somos el joven que está del lado izquierdo. El primer joven que aparece del lado izquierdo somos nosotros, tenemos nuestras dos manos al frente, tenemos nuestras cartas firmes, tenemos nuestro juego limpio. Esto es, nosotros somos incorruptibles, queremos lo mejor para el mundo, queremos una utopía. Recordemos la utopía de Tomás Moro, que utopía de hecho significa lugar que no hay. Tal vez nuestra idea de utopía pues sea un poco más realizable. De hecho, la democracia siempre es la gran utopía, ¿no? La democracia es aquel camino que pensamos que se puede seguir para llegar a un mundo mejor. La democracia ciertamente está en pañales, hay que darle tiempo de maduración, pero bueno, nosotros somos estas personas que traemos nuestras cartas. ¿Quién es el que está enfrente de nuestro contrincante? Que no obstante con que se está ocultando dos cartas detrás, trae una navaja, trae una daga. El de enfrente es el Estado. Yo siempre he dicho que el de enfrente es el actor, el tomador de decisiones desde lo gubernamental. Y quien está en medio, que además es un soplón, y se arroga en el misticismo, en el secretismo de que es nuestro amigo, pues es el tercero en discordia, que muchas veces lo consideramos como estos grupos de tensión, antes mal llamados en la ciencia política grupos fácticos. Entonces, debemos de reconocer la importancia de gobiernos abiertos, gobiernos limitados, gobiernos transparentes y propender a la completa libertad y la autonomía de nuestras instituciones para evitar que en nuestro juego exista mano negra, la famosa mano negra que surge en España. Concluyo con lo siguiente. Recuerden, amigos, dediquémonos a ser felices, porque no pase que un buen día despertemos y seamos menos que nada. Muchísimas gracias. Les dejo mis datos de contacto para que podamos seguir la conversación. Disculpen si me fui demasiado rápido, pero
hasta aquí lo dejamos. Les agradezco por la invitación, que pasen una buena tarde, gracias.